Esta segunda clase de teoría trata el tema de teoría y teóricos y va a está organizada en dos partes. Una primera parte donde veremos el contenido que corresponde al paradigma premoderno y moderno y una segunda parte donde vamos a desarrollar el contenido de la posmodernidad. Veamos la primera parte. Primero, unas conceptualizaciones generales sobre qué significa teoría. Teoría es una palabra que deriva del griego theorein y significa contemplar, percibir, reflexionar. Es decir, que la teoría de alguna manera nos permite explicar lo que estamos contemplando, observando o la reflexión que hacemos. Por lo tanto, este acto de interpretación es un acto de conocimiento racional, mediante el cual se trata de explicar el sentido de las cosas. ¿Cómo? A través de un sistema de ideas que se va conformando, que va constituyendo un saber esencial y que supone la formulación de ciertos supuestos, de ciertas leyes, de ciertas teorías que tienen un sentido, que le dan sentido a las cosas y que ordenan esa realidad sistemáticamente, el conocimiento de esa realidad sistemáticamente, y pretenden darle a esos enunciados, a esa teoría, una validez general, una validez de generalización, o sea que no es casuística, sino que sirve para explicar la realidad toda. Y muchas veces también la teoría se utiliza como principio para orientar la práctica, la acción práctica. Si pensamos en el desarrollo de este cuadro, ¿qué es la teoría? ¿Qué busca y para qué? En principio hemos dicho que la teoría es un saber que se conforma a través de un sistema de ideas y cuya idea es ordenar los conocimientos, producir una sistematización, un ordenamiento del conocimiento. Y cuando pensamos qué busca la teoría, o nos preguntamos qué busca la teoría, encontramos en realidad que se produce ahí como una suerte de división. Por un lado, existe una teoría general, poética o filosófica, que trata de explicar, de formular supuestos generales y que trata de explicar, de predecir la realidad, cuyo objetivo, o sea, el para qué, es reducir la incertidumbre que se plantea. Mientras que existe otra teoría normativa que es más bien de tipo prescriptiva, es decir, prescribe, explica cómo proceder frente a la realidad. Por lo tanto, el objetivo es formular principios para la acción y se plantea para mejorar las condiciones del hacer, del oficio. Entonces, sintetizando algunas definiciones de teoría, podríamos decir que la concepción de teoría entraña entonces la producción de un sistema de afirmaciones. ¿Por qué un sistema? Porque no es una idea aislada, sino que es un conjunto de saberes que está articulado, por eso hablamos de sistema. Creer que lo teórico es conocimiento puro y sin estar influenciado por los intereses externos es un error. Desde el siglo XVIII nuestras teorías tienden también a presentar resultados, presentar instrumentos para obtener determinados resultados. Por otro lado, decimos que una teoría es un intento de representar o explicar un fenómeno y es, en primer lugar, una manera de formarse una idea, de mirar el mundo. Y en esta cuestión de mirar e interpretar el mundo, como hemos explicado la clase anterior, si los instrumentos para explicar esa realidad dependen de la cultura y la cultura va cambiando a lo largo del tiempo, conforman un paradigma, una manera, unos anteojos que nos permiten, a partir de nuestras limitaciones y nuestros recursos, comprender y explicar la realidad. Y decimos que esos paradigmas son epocales, van cambiando a lo largo del tiempo, entonces, por lo tanto, la teoría, que es la manera sistemática de explicar esa realidad a través de supuestos universales o generales, también
va a cambiar en la medida en que cambien los instrumentos, cambie la cultura. Por lo tanto, encontraremos teorías que van cubriendo cada uno de los paradigmas que hemos mencionado en la clase anterior. El primer teórico en la arquitectura que en realidad pertenece a la premodernidad es Vitruvio. Vitruvio, que es del siglo V después de Cristo, en pleno auge del Imperio Romano, es el primer tratadista que escribe una obra escrita, publicada en papel, sobre un tratado general de teoría. Y digo esto porque si bien es cierto, existieron teóricos anteriores, no dejaron su obra de manera escrita, por lo tanto, no la conocemos como tal, como sí conocemos la obra de Vitruvio. Vitruvio plantea en sus 10 libros de arquitectura que existe 3 dimensiones o 3 aspectos fundamentales a tener en cuenta para resolver la buena arquitectura. Por un lado, que es conocido a su vez como la tríada vitruviana, los 3 vértices del triángulo que conforman la buena arquitectura. La utilidad, la firmeza y la belleza, dicho en latín, utilitas, firmitas y venustas. Tienen que pasar mucho tiempo, más de aproximadamente 900 años, para encontrar de nuevo ya en el siguiente paradigma, en la modernidad, el siguiente tratadista o teórico de la arquitectura. No es que en la Edad Media no existiesen, estamos haciendo una síntesis de cuáles son aquellos referentes que nosotros tomamos en la materia para explicar los grandes cambios que se producen en la arquitectura. Durante la Edad Media hay numerosos tratadistas, pero por tener muchos un impacto más bien local, los hemos desechado. Entonces decía que es necesario el comienzo de la modernidad a partir del Renacimiento para encontrar el próximo tratadista de arquitectura, que es Juan Bautista Alberti, que en 1452 escribe su libro, su tratado de arquitectura que se llama De Rea Edificatoria. En este escrito, Alberti lo que hace en realidad es traducir al italiano la obra de Vitruvio, que estaba no solamente escrita en latín, sino que además estaba atesorada en algunos pocos conventos, en las bibliotecas de algunos pocos conventos durante más de 900 años. Entonces Alberti la traduce al italiano, la publica y es un libro, un tratado que realmente es el primer tratado que tiene una difusión importante en el mundo. Y en ese tratado va, además de difundir la obra de Vitruvio, va a incorporar los ideales humanistas propios del Renacimiento. Y va a difundir también los logros estructurales de las grandes obras como Santa María del Fiori en Florencia, con su cúpula realizada por Brunelleschi, que es realmente un gran logro estructural con 45 metros de diámetro y más de 100 metros de altura. En la obra de Alberti decía que una de las consignas más importantes es la difusión de los principios del humanismo. ¿Y cómo se logra esto? Primero con una posición filosófica que vuelve a poner al hombre como centro de la escena y como destinatario final de la ciencia, de la cultura, cosa que había quedado totalmente desfasado en la Edad Media. Y también en una búsqueda por los ideales y por la buena arquitectura, por la cultura, por la ciencia, que los sabios, los filósofos del Renacimiento le encuentran, no en la Edad Media que consideran el periodo de la barbarie, sino en la Antigüedad clásica, en Grecia y en Roma. Por eso es que vemos recurrentemente durante la modernidad la necesidad de volver a la antigüedad clásica para estudiarla, incluso hasta para designar, ya en el siglo XIX, XVIII, algunos autores como Freud, algunos
patologías o sintomatologías como el complejo de Electra o el complejo de Edipo, busca personajes de la tragedia clásica, de la antigüedad clásica, para designar sus patologías. Y en definitiva, esta idea de recuperar los principios del humanismo en el Renacimiento lo que pretende es también una actitud redignificar al hombre, ¿no? Buscar a través de la arquitectura esta cuestión de la dignidad moral de la disciplina. Desde la obra de Alberti pasan aproximadamente 200 años para que encontremos el siguiente hito importante, que tiene que ver con la creación de la Real Academia en Francia. Para entender la importancia de la academia y la creación de la academia en Francia, vamos a retrotraernos a la Edad Media para entender cómo funcionaban los oficios durante la Edad Media. Los oficios estaban muy regulados a partir de los gremios y como todo el mundo medieval poseía una categoría piramidal, donde en el vértice del gremio estaba el maestro, luego los oficiales y por último el aprendiz. Y se aprendía el oficio a partir de acompañar en el hacer, en el taller, al maestro durante años. Entonces, la creación de la academia, y esto lo plantea muy bien Blondel en este escrito, sostiene que es para librar de todos los el daño, sostiene Blondel, que han ido introduciendo poco a poco por capricho, por gusto, por ignorancia, los maestros, que eran un gremio muy cerrado y que regulaba la construcción, en la arquitectura, en la disciplina, en la construcción. Entonces, la forma de viciar de estos vicios introducidos subjetivamente por cada uno de estos maestros es ordenar un sistema único, racional, de contenidos de la disciplina para enseñarlos a través de la academia, de una institución formadora a los que quieran aprender el oficio. Y los primeros teóricos de esta academia son Claude Perrot, François Blondel y Claude Ledoux. Uno de los principios de la academia es, decíamos, la institucionalización de un campo de saber. Y como ya expliqué en diapositivas anteriores, la búsqueda de esos principios universales basados en la razón y codificados por una teoría, que tienen su origen como bello, como verdadero en la antigüedad clásica para los renacentistas. Entonces, esto se ve también abonado, la búsqueda de los ideales de la antigüedad clásica y del estudio de la antigüedad clásica, con el descubrimiento en el año 1600 de las ruinas de Herculano y de Pompeya, que son dos ciudades del Imperio Romano italianas que habían sido sepultadas por el volcán, por la lava del volcán Vesubio. Y el redescubrimiento de esas ruinas 1000 años después, en un perfecto estado de conservación, permite a los renacentistas estudiar cómo funcionaban las ciudades y cómo eran las características en excelente estado de conservación a partir del estudio de estas ruinas. Tan es así que la academia institucionaliza lo que se conoce como el Grand Prix de Roma, que era un premio que se otorgaba a los estudiantes de arquitectura a los mejores estudiantes de la academia, que se los becaba durante un año para ir a Italia a estudiar las ruinas romanas. Durante toda la modernidad, que alcanza un desarrollo de más o menos 500 años, van ocurriendo una serie de descubrimientos, de posturas filosóficas, de teorías que van abonando y que van incidiendo en la manera de entender y comprender el mundo.
Una de ellas es la teoría de Rousseau del buen salvaje y la importancia del contrato social. Plantea Rousseau la necesidad propia de la ilustración del siglo XVIII considerar a todos los seres humanos en igualdad de condiciones. Esto que parece hoy una verdad de perogrullo, hay que tener en cuenta que recién en 1537, mediante una bula papal, a pesar de que ya existían algunas colonias, el Papa reconoce a los indígenas como descendientes de Adán y Eva, es decir, como cristianos. Y lo que sostiene Rousseau mediante su discurso sobre la igualdad entre los hombres es que el hombre por naturaleza es salvaje. Es salvaje y es necesario culturalizarlo, civilizarlo para poder vivir en sociedad. Y esto se hace mediante la suscripción al contrato social. Es lo que nos permite esas pautas, muchas veces implícitas, no escritas, esas pautas culturales que nos permiten vivir y desarrollarnos en conjunto, en sociedad. Y esta teoría de Rousseau y el contrato social se ve reflejada en obras de la época como en la obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Robinson es un náufrago que queda varado en una isla y el único contacto que tiene con la humanidad es a partir de un aborigen que cohabita con él en la isla, al que denomina Viernes. Y bueno, a partir de toda la charla y la convivencia, digamos, de Robinson con Viernes, plantea Defoe esta necesidad también de culturalizar los déficits que tenían los aborígenes y que era necesario superarlos para poder desarrollarse a partir de la culturalización de los mismos. Y esta búsqueda constante de esta cuestión moral de la arquitectura y de la teoría, del hombre, etc., es también la que le lleva a Lavater a plantear en el siglo XVIII cuál sería la búsqueda del ideal de belleza. Y la plantea Logier en su mito de la cabaña primitiva como que ese ideal de belleza es algo que siempre estuvo latente en el hombre, en ese buen salvaje que plantea Rousseau, cuando construye su primera morada. Y su primera morada es esa cabaña que se construye a raíz de doblar las ramas de un árbol y construir el primer cobijo, que luego la arquitectura, a través de los órdenes, codifica y canoniza a partir de leyes concretas de construcción. Bueno, pasa de nuevo aproximadamente 50 años para el siguiente hito fundamental de la modernidad, que es la creación de la Escuela Politécnica y la Revolución Francesa, el impacto que tiene la Revolución Francesa en la cultura, ¿no? Y en el mundo. Y es que en 1789, cuando el ideario de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad, supone un gran impacto en el desarrollo de la sociedad a nivel mundial. Y son los preceptos sobre los que se va a sentar la modernidad y las revoluciones sociales que se van a ir dando a lo largo de la modernidad. La libertad, que se va a desarrollar a partir de lo que se conoce como el giro subjetivo, la igualdad a partir del socialismo, el progreso con el liberalismo político y económico y la soberanía nacional a partir de la guerra de la independencia. Otro hecho fundamental que impacta en la Revolución Francesa también es la idea de este orden moral, la necesidad de buscar un orden moral, un nuevo orden moral que sea más justo y más natural. Y es que existían durante el absolutismo, que es el periodo anterior, digamos, a la revolución, una profunda desigualdad social, un despotismo monárquico y un gran fanatismo religioso, ¿no? Entonces,
la Revolución Francesa lo que busca es, por sobre todas las cosas, la declaración de los derechos del hombre y entender que existen, que el individuo es libre y autónomo más allá de cualquier orden, de cualquier organización política o social, ¿no? Que no deben, proclama que no deben existir diferencias entre los hombres y también el derecho de propiedad del individuo, ¿no? La Revolución Francesa también es acompañada por lo que se conoce como una gran revolución científica que viene de la mano de científicos muy importantes del siglo XVIII como Galileo, Descartes, Bacon, Newton, que son los que formulan las leyes estas universales de la física, la química, la matemática, sobre las que se asienta la racionalidad científica de la modernidad. Y son las que abonan también junto con la Revolución Francesa, esto que se conoce como el giro subjetivo de la modernidad, la idea de que el hombre es el sujeto destinatario final de la cultura y de la producción de la propia cultura. Entonces, debe ser, por lo tanto, el eje, el centro del pensamiento y de la ciencia, ¿no? Cosa que no había ocurrido en la premodernidad, donde el hombre de alguna manera había sido desplazado por este giro más bien de tipo religioso. Y el método científico que adopta el iluminismo es el positivismo, es decir, la idea del empirismo llevado a su máxima expresión, de adoptar como cierto aquello que puede efectivamente demostrarse a partir de la prueba y de la razón. Estos son el ideario filosófico, cultural, social, que va a inspirar la creación de la Escuela Politécnica de París a fines del siglo XVIII. Y lo que pretende la Escuela Politécnica en plena periodo bonapartista es el de formar profesionales capaces de atender las necesidades del nuevo imperio. Y las necesidades del nuevo imperio están básicamente centradas en la construcción de obras civiles, puentes, carreteras, viaductos, cloacas, alcantarillado y nuevos artefactos urbanos como las estaciones de trenes, las estaciones de ferrocarril que empiezan a aparecer y los nuevos edificios de la administración territorial. Y el lenguaje que va a adoptar esta Escuela Politécnica de París va a ser un lenguaje mucho más económico, más práctico, si se quiere, y como es lógico va a reaccionar en contra del lenguaje arquitectónico propio del periodo anterior, del barroco, del absolutismo, que es el barroco, y va a promover el uso de un nuevo lenguaje que busca a la antigüedad clásica, por eso se llama neoclásico, es una recreación nueva de lo clásico, que además entiende es un lenguaje mucho más despojado, sin los ornamentos y lo ostentoso y caro del estilo barroco anterior, que estaba fundamentalmente destinado al clero y a la nobleza, versus el neoclasicismo que está destinado a la república, ¿no? Al pueblo en general. Y uno de los principales teóricos de la Escuela Politécnica de París va a ser Durand. Durand, que va a promover un método de proyectación al que denomina la composición y se lo conoce como la composición académica. La composición académica es un sistema de creación de espacios de arquitectura surgiendo de una planta geométrica ordenada geométricamente en orden de complejidad.
de adentro hacia afuera, la planta se resuelve de adentro hacia afuera y a partir de ejes muy claros que marcan la importancia también de los espacios que acompañan al edificio. Esos primeros ejes que se trazan luego van a ir acompañados por ejes secundarios que ordenan la composición de cada uno de esos espacios, que luego sobre los que se van a sentar los muros, los soportes, y que van a permitir, a partir de contar con un despiece de lo que Durán llama elementos de arquitectura, que son los frontis, las escalinatas, las ventanas, las puertas, las formas de techo, etcétera, que permiten delimitar y conformar esos elementos de composición, esos grandes espacios de arquitectura. Y así, con este sistema de composición, que es lo que se va a enseñar en la Escuela Politécnica, se puede resolver prácticamente cualquier edificio, desde cárceles, municipios, escuelas, hospitales, etc. Unos años después, otro teórico de la Escuela Politécnica va a ser Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc critica de alguna manera ese lenguaje neoclásico como un lenguaje, decorativo que se fue trastocando y transformando en algo meramente decorativo y perdió la capacidad de mostrar lo esencial del edificio que en su búsqueda por la verdad Viollet encuentra en la arquitectura gótica. ¿Por qué? Porque dice que la arquitectura gótica expresa su estructura, expresa su esqueleto, se ve claramente desde el interior y desde el exterior los arbotantes, las columnas que sostienen perfectamente el edificio. Entonces, lo que va a plantear Viollet es que los nuevos materiales que han empezado a surgir, como el hierro, el acero, el hierro y el vidrio, pueden ser utilizados y pueden, según la función que desempeñen, ya sea la compresión o la tracción, pero en vigas y en columnas, mostrando el descubrimiento, digamos, estos nuevos logros estructurales, poniendo en evidencia la estructura y lo verdadero, el sostén del edificio. Otro hecho que va a impactar rotundamente en la modernidad va a ser la industrialización de la construcción y la Primera Guerra Mundial. La industrialización de la construcción, la revolución industrial, primero, ocurre a partir de 1750 con el descubrimiento por Watt de la máquina de vapor. La máquina de vapor va a permitir prescindir de la energía hidráulica que antes se encontraba próxima a los ríos y trasladar entonces los molinos fundamentalmente a las fábricas que antes trabajaban con los molinos, trasladarlas a las ciudades, que es además donde están los obreros, la masa obrera que trabaja en ella. Entonces, esto va a producir un gran cambio en las ciudades. En las ciudades, a partir del siglo XVIII, se van a ir poblando de estas fábricas, de estas industrias y las grandes chimeneas y el cielo negro del que tanto habla Charles Dickens. Y de la mano del surgimiento de las fábricas se va a producir una profunda demanda de mano de obra, de operarios que trabajen en ellas, y muchos campesinos que estaban antes dispersos en los territorios feudales van a migrar hacia las ciudades. Y va a surgir entonces una nueva clase social que es el proletariado. Y junto con el proletariado y esta multiplicación de esta nueva masa asalariada, de obreros asalariados en la ciudad, van a aparecer los slums o barrios obreros, que también van a copar el paisaje urbano de las ciudades y que se van a desarrollar en muy malas condiciones de habitabilidad, con hacinamiento, sin infraestructura suficiente, los líquidos, las aguas hervidas circulan por la superficie de las calles, las familias viven en sótanos,
que se han ido construyendo con mucha densidad, por lo tanto las calles son muy estrechas y no ingresa la luz ni el aire, entonces no hay buenas condiciones de salubridad en general en las ciudades. Entonces es lógico que la teoría de la arquitectura y del urbanismo se focalicen en estos problemas de la ciudad industrial decimonónica del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, tratando de resolver estos problemas que presentan. Desde el punto de vista funcional, del orden, poner un orden y de alguna manera hacer más operativa las ciudades, y por otro lado incorporar las nuevas funciones. Y es así como aparecen entonces en las ciudades estas nuevas funciones urbanas como las fábricas, las estaciones de ferrocarril, y también se empiezan a realizar estas grandes exposiciones que muestran los logros, los nuevos avances, y quedan en los nuevos materiales, y van quedando como la Tour Eiffel en París, estos símbolos de estas exposiciones internacionales que se hacen. Y los problemas que afrontan estas ciudades, las malas condiciones de vida, los problemas sociales que se plantean, la explotación del hombre y de los niños sobre todo, las arduas jornadas laborales en las minas y en las fábricas, van a ser narradas van a ser objeto, digamos, de atención de todas las disciplinas, de toda la producción artística. En el caso de la literatura, uno de los grandes divulgadores de los problemas de la era victoriana es Charles Dickens, con sus cuentos que generalmente tienen por protagonista un niño huérfano que se cría en una de esas grandes ciudades industriales, viviendo las peripecias de la explotación y el maltrato y las malas condiciones de vida. La producción industrial va a sufrir un gran cambio a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es lo que se conoce como la segunda revolución industrial o el Fordismo. Esto se produce a raíz de aplicar, de sistematizar y ordenar la producción hacia dentro de las fábricas, siguiendo los principios de Taylor. Por eso se conoce como el Taylorismo. Y el primero que lleva adelante esta sistematización y este ordenamiento en lo que denomina líneas de producción, donde se van sucediendo paso a paso la producción en serie que se conoce, que permite disminuir notablemente los tiempos de producción de los productos y economizar con la producción en gran escala, va a ser Henry Ford con la fábrica de automóviles Ford. Y esta idea de la aplicación de los principios de la producción en serie, de la organización en línea de las fábricas, va a ser también relatada a modo de una parodia por Charles Chaplin en su película Tiempos Modernos. Bueno, y como decíamos, la teoría lógicamente se aboca a resolver los problemas de la ciudad industrial del siglo XVIII y de principios del siglo XIX. Entonces, lo que busca fundamentalmente la teoría es pensar cómo hacer más eficiente, más funcional esa ciudad, y cómo además dotarla de los principios higiénicos necesarios para eliminar las grandes pestes, las grandes enfermedades endémicas que se producen a raíz de las malas condiciones de vida, como por ejemplo la tuberculosis, que es una enfermedad que produce la gran mortandad en el periodo, y que está directamente vinculada con la falta de asoleamiento y ventilación de las habitaciones. Entonces, los teóricos que se conocen en el siglo XIX, el urbanismo higienista, como el urbanismo higienista, van a procurar
brindar estas recetas para higienizar las ciudades. Entonces es lógico que en todas las ciudades empiecen a aparecer los pulmones estos naturales, como los grandes parques, como el Parque 9 de Julio diseñado por Thais en nuestra ciudad, y aparecen también las primeras ciudades planificadas a partir de los principios del urbanismo higienista, como la ciudad de La Plata, que tiene equidistante plazas y parques para ventilar, para actuar como pulmones de esa ciudad. Y en la arquitectura entonces la preocupación va a estar por cómo subsanar el déficit de construcción que tienen las ciudades, buscando una arquitectura mucho más adecuada y económica, a tal punto que Adolf Loos escribe su libro en 1908, un tratado de teoría que se conoce como Ornamento y Delito. ¿Por qué? Porque todo lo que sea accesorio, todo lo que sea decoración en el edificio es considerado un delito. La arquitectura debe volver a su esencia, a simplificar con formas geométricas muy sencillas y materiales puros, para, entre otras cosas, buscar una funcionalidad y una economía que no tenía la arquitectura anterior. Y otro problema, además, en la construcción, sobre todo de vivienda, es buscar el mínimo existencial, el mínimo necesario para habitar, que se conoce en la Bauzentrum y en la Bauhaus, que es la gran escuela de arquitectura, como la búsqueda del Existenzminimum. Es decir, cuáles son aquellas medidas mínimas con las que se puede resolver el espacio necesario para habitar de una familia, buscando y apelando a las condiciones de funcionalidad. Es decir, esta idea de que los espacios pueden desarrollar múltiples funciones y pueden adaptarse en distintas horas del día a distintas funciones. La mesa se rebate, el sofá se despliega y se convierte el comedor de pronto en una sala de dormir. Y además se busca aplicar hacia el interior de la vivienda los principios tayloristas de las fábricas, como minimizando las superficies muertas, como por ejemplo la circulación, y buscando cuáles son las series, diría Taylor, de ordenación más eficaces para la vivienda. Esto también supone un estudio de la industrialización de la construcción, como muestra este videíto, a partir de resolver piezas claves, como es la cocina, que es la que resuelve esta alemana Gertrude Lihotzky en la década del 30, que junto con la sistematización y la industrialización de la construcción permite, mediante la construcción en serie y en gran escala, abaratar la construcción. Entonces esto supone estandarizar, normalizar la construcción y producir tratados de arquitectura como el Neufer, donde se compendian las medidas mínimas necesarias y apropiadas para resolver los distintos espacios. Y la ciudad ocurre exactamente lo mismo. La ciudad se produce a partir de las consideraciones que plantea Le Corbusier en su libro La Carta de Atenas, publicada en 1933, que condensa de alguna manera los principios básicos del urbanismo racionalista o del urbanismo del movimiento moderno, que plantea la necesidad de liberar la planta alta construyendo edificios, torres sobre pilotis, de modo tal de liberar el suelo para contar con el verde, para poder ventilar y optar por las mejores orientaciones, que estos grandes pabellones o bloques se orienten en función de la disponibilidad de vientos y para aprovechar las mejor asoleamiento. Y la reproducción de estos bloques produce ya sea esta imagen de la Ville Radies de Le Corbusier o la ciudad de 3 millones de habitantes o cualquiera de los planes que realiza Le Corbusier o con los que se ordenan muchas de las ciudades en esta época.
sin duda, durante la modernidad, un hecho sustancial va a ser la Segunda Guerra Mundial entre el año 39 y el año 45. ¿Por qué? Porque durante la guerra se produce la destrucción de las principales ciudades europeas. Berlín, Londres, Varsovia, como muchas otras ciudades, quedan totalmente en ruinas y es necesario reconstruirla. ¿Y cómo se reconstruyen? A partir de apelando a la teoría vigente en el momento. Y la teoría vigente es la del movimiento moderno. Entonces, estas ciudades se van a reconstruir a partir de los principios del urbanismo y de la arquitectura del movimiento moderno. Y se va a materializar a través de los grands ensembles franceses, los grandes conjuntos franceses, o las que se construyen con los principios de Le Corbusier y del Bloch que ya explicábamos, de obtener las mejores orientaciones y los mejores vientos, y que se van a sistematizar, cuyas medidas se van a sistematizar a partir de un profundo estudio ergonométrico que permite universalizar la producción, como es el Modulor, que es una obra producida por Le Corbusier en 1948. El Modulor, decía, pretende determinar para un hombre tipo, de altura tipo, cuáles son las dimensiones de los distintos elementos que debe resolver la construcción. Y además el carácter universal de esta solución permitía, según Le Corbusier y según los preceptos del urbanismo racionalista, replicar la solución en cualquier geografía, en cualquier ciudad, en Berlín, en Marsella, en Brienne, Firminy, etc. Durante la década de los 60 va a ocurrir también un nuevo movimiento cultural que alienta lo que se conoce como la teoría crítica. Y esta teoría crítica va a influir profundamente en la teoría y en la arquitectura a partir de lo que se conoce como la consagración de la crítica arquitectónica. Y la crítica arquitectónica lo que busca es explicar y entender los objetos arquitectónicos como a partir de una valoración respecto a la función y al cometido que cumplían contextualizados en una geografía, en una cultura, en un lugar y en un momento determinado. Y supone ya no la descripción histórica tradicional del edificio, sino la valoración a través de un juicio de valor. De valoraciones respecto a si cumple o no con los preceptos con los que fue diseñado. Y esto es muy importante y va a incidir notablemente en la enseñanza de la arquitectura a partir de la incorporación de la crítica en el taller del proyecto. Y bueno, la modernidad, si bien es cierto, habíamos dicho en la clase anterior, se solapa y continúa, está vigente durante el siglo XX, incluso en la actualidad, algunos autores le ponen una fecha de finalización. Uno de ellos es Charles Jencks, que sostiene que la arquitectura moderna tiene su fecha de fallecimiento cuando se produce el derribo del conjunto Prit Igoe, que es demolido en Missouri en el año 72. Un conjunto de viviendas muy grande, con toda esta economía de escala que planteaba el movimiento moderno para abaratar las unidades, que eran superficies construidas con medidas muy pequeñas y construidas siguiendo los preceptos del movimiento moderno, liberando el suelo, que alcanzan unos procesos de guetización y de pauperización social que no es posible corregir a partir de las medidas de ordenamiento y de salvataje social que trata de implementar el municipio, que lleva a la necesidad de plantear a la administración local la necesidad del derribo.
y entonces Jenks le pone el derribo de este gran barrio como la fecha de finalización del ideario del movimiento moderno.